A ver. Las niñas, tranquilitas, vamos a comenzar el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Ahora sí, que el Señor les bendiga. Bueno, quisiéramos darle un grato saludo a las personas que nos miran por el YouTube. ¿Cuántos han visto algunas de las enseñanzas por el YouTube? Lo ven, ¿verdad? Estamos tratando de compartir ahora un devocional en la semana. Por lo menos uno. Para mí es complicado por temas básicamente de diferentes actividades que tenemos durante la semana. Pero estamos tratando de compartir algún material, no lleva la idea ni siquiera de ser visto por multitudes o porque de alguna manera es una metodología que utilizamos para que los hermanos puedan escuchar también el mensaje. Lo grabamos aquí, luego lo montamos y lo compartimos, igualmente con los devocionales. Bien, hermanos, la semana pasada hemos introducido acerca del libro de Malaquías. Hemos dado la introducción. Hoy vamos a considerar la primera porción. También vamos a estar subiendo esta semana, si podemos, la introducción a Malaquías. Hoy vamos a comenzar con la primera porción. Así que abre tu Biblia en Malaquías capítulo número 1. Ahí en tu Biblia te vas al Evangelio de Mateo y vas al libro que está anterior y ahí vas a conseguir rápidamente a Malaquías. La profecía del profeta Malaquías, ¿verdad? Así que Malaquías capítulo 1, voy a leer la porción del versículo 1 al versículo número 5. Malaquías capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 5. Si puedes, ponte de pie, vamos a darle el respeto y la reverencia que la palabra de Dios así lo quiere, lo necesita, lo requiere, porque ella a la vez debemos honrarla, debemos reverenciar y siempre debemos respetarla a ella. Estoy en Malaquías capítulo 1. El verso 1 al versículo 5 es la primera porción que vamos a estar considerando en este día. Y dice así la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esta expresión palabra, masá, esta expresión puede también significar o puede traducirse también como carga, dando a entender que Dios va a colocar una carga, una queja sobre la nación judía. Versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? Y Dios responde de una manera retórica: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo, ¿qué dice? Destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos, ¿qué dice? Lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites, que dice, de Israel. Hermano, yo quiero hablar de un tema que a mi parecer es un tema de mucha importancia, y la razón, pastor, que es de mucha importancia porque forma parte de nuestra vida práctica, forma parte sobre todo de los aspectos de la debilidad de nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos saben que somos débiles, hermanos? Tenemos debilidad y somos débiles en la vida, pastor. Sí, hay momentos de fragilidad, hay momentos que somos grandes gigantes espirituales, hay momentos que en nuestras vidas espirituales que hemos sido grandes conquistadores, hemos estado en la cima del aspecto espiritual. Pero, hermanos, necesitamos reconocer con humildad que muchas veces pasamos crisis de fe, crisis que podemos decir que son existenciales, en las cuales sentimos dudas respecto al amor de Dios. Yo quiero predicar desde esta tarde bajo el tema: no dudes de su amor. Escúchalo bien, yo quiero predicar bajo el tema: no dudes de su amor. ¿Es difícil, pastor? Sí, es difícil. Hay momentos donde viene duda, donde la vida viene incertidumbre, pero escúchame algo. Este mensaje lleva el enfoque de que tú y yo no dudemos del gran amor que Dios tiene para con sus hijos y para con su pueblo. Pidámosle a Dios que nos hable y que nos ayude. Señor, bendícenos en este momento y ayúdanos, Señor. Oramos con el corazón en la mano, rogándote y pidiéndote, Señor, que puedas hablarnos en este momento. Reconocemos nuestra fragilidad,
Reconocemos que somos débiles en los aspectos de nuestra fe, de nuestra vida, Señor, de nuestro carácter. Y te pedimos, Señor, que hables por tu palabra, Señor. Oro por aquellas personas que a lo lejos mirarán este mensaje, Señor. También, Señor, que tú puedas hablar a sus vidas. Quiebra nuestros corazones y permítenos ver la realidad que tal vez no hemos visto hasta este momento, Señor. Permítenos tomar este libro de Malaquías y poder ver esta profecía y poder ser confrontados con ella, Señor, y podamos aplicarlo en nuestro diario vivir en esta vida. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, ahí donde está. Permíteme rápidamente avanzar, por favor, con mis notas introductorias. Permíteme avanzar en mis notas introductorias. Bueno, tal vez muchos de nosotros hemos pensado, o me gustaría preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos pensado que en alguna manera los pecados de los cristianos son los peores de los pecados por encima de las personas que están allá afuera? ¿Cuántos lo hemos pensado muchas veces? Y ciertamente a veces decimos, wow, qué terrible, qué patético la situación de los creyentes en relación de las personas que vemos allá afuera, el peor de los pecados. Ahora mira, escúchame algo sobre este anunciado. Quiero que tú y yo podamos analizar lo siguiente, y es la siguiente verdad que tiene nuestra relación con Dios. Mira, cuando los creyentes pecan, no solo, hermanos, estamos quebrantando la ley de Dios de una manera deliberal, sino que, hermanos, estamos afligiendo. Necesitamos entender que en esa relación que tenemos con Dios, estamos afligiendo, mis hermanos, el corazón de Dios. ¿Entiende algo? Cuando tú y yo ofendemos a Dios, ¿qué es la ofensa a Dios? La palabra pecado es la palabra amartia o amartía, que significa literalmente errar al blanco. Dios es el blanco. Y cuando tú y yo pecamos, estamos cerrando de alguna manera al blanco, estamos ofendiendo, hermanos, la santidad de Dios. ¿Entiende? Y entendamos algo: cuando un creyente, hermano, peca deliberalmente, no solo es la desobediencia que estamos teniendo de un esclavo sobre su señor, no es la desobediencia de un súbdito sobre su rey, que valga que Dios es nuestro rey, amén. Pero hay una situación mucho más íntima y que es mucho más profunda que eso. ¿Y cuál es, pastor? Es la situación básicamente, mis hermanos, es la situación básicamente, hermanos, es la falta de un hijo contra un padre que es amoroso. Cuando tú y yo pecamos, estamos faltando el corazón, no de un padre injusto. Estamos de alguna manera fallando, mis hermanos, a un corazón amoroso. Y ese es el corazón bendito de nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Dios ama? ¿Cuántos entienden que Dios es amor? Mira conmigo la profecía de Malaquías en el versículo 1, en el versículo 2. Dice la escritura, yo, ¿qué dice? ¿Qué le dice Dios a la nación? Yo, ¿qué le dice? Yo los he amado. Esta es una declaración categórica del amor de Dios sobre el pueblo de Israel, pero también debemos entender que es una declaración categórica sobre tu vida, como una aplicación a mi vida. Dios nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios nos ha amado. Sin embargo, vamos a mirar, mis hermanos, que los pecados que de alguna manera nosotros seguimos cometiendo o que seguimos practicando en nuestra vida, no es solo la desobediencia, hermanos, simplemente que hacemos. Necesitamos entender que aquellos pecados que seguimos sembrando están dañando el corazón de ese Dios amoroso. En su declaración le dice a la nación de Israel, yo les he amado a ustedes. Sin embargo, vamos a ver que esta nación dudaba, mis hermanos, del amor de Dios. En su declaración, estoy en el versículo 2, Dios le dice, yo los he amado, dice Jehová. Y sin embargo, mira este aspecto de cuestionamiento que tiene siempre la nación con Dios. Yo quiero que tú y yo podamos comenzar a colocar a través de esta predicación como un espejo frente de nosotros. Su respuesta fue de la siguiente manera. Dice, yo os he amado, dice Jehová. ¿Y qué respondieron ellos? Yo os he amado, dice Dios a su pueblo, y sin embargo el pueblo dice de alguna manera, ajá, míralo en el versículo 2, y el pueblo respondió, ¿en qué? ¿En qué nos amaste, Dios? Dios está dando una declaración contundente y categórica sobre el pueblo, diciéndole, yo te he amado, y el pueblo sin embargo está diciendo, ajá, dime, ¿y en qué nos has amado? Respondieron ellos, ¿en qué nos amaste? De alguna
manera le están diciendo a Dios, si es que tú nos has amado, demuéstranos tu amor, Dios. Demuéstranos de qué manera y en qué forma dices tú que nos has amado, porque venimos de un cautiverio, han pasado cerca de 100 años y no podemos ver tu amor, no podemos palpar, no puedo contar con mis dedos dónde está tu amor, porque lo que tengo a mi alrededor, lo que tengo en mi cabeza y lo que siento internamente es un caos y una crisis por completo. Explícame, Dios, de qué manera tú dices que me has amado. Demuéstramelo, Señor. Hermano, tengo una declaración que quiero que tú y yo podamos prestar atención. Dudar del amor de Dios es el principio. Escucha, iglesia, Peniel, punto de misión, San Isidro. El hecho de dudar del amor de Dios es el principio. Es abrir literalmente, mis hermanos, la puerta a la incredulidad y a la desobediencia en nuestras vidas. El dudar de la palabra de Dios, el dudar de su amor, el dudar, mis hermanos, de su gracia de alguna manera, escúchame bien, es una puerta abierta literalmente a la incredulidad. Es el camino directo a una vida de ateísmo, a una vida en la que de alguna manera podemos llegar al punto de negar al Señor. Yo tengo un ejemplo práctico en el Antiguo Testamento, vemos el caso de Eva. Se supone que todo lo que Dios había hecho era de qué manera, era perfecto, y no solamente era perfecto, sino que dice la Biblia que era bueno, y era bueno, mis hermanos, en gran manera. Sin embargo, ¿saben lo que tenemos aquí? Una lucha de razonamientos, una lucha de pensamiento, una lucha intelectual en que Satanás estaba de alguna u otra manera interactuando, mis hermanos, con Eva y diciendo, con que Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto podrás comer. Dios te lo dijo. No, la situación no es así. No te preocupes, tú puedes comer del árbol, sino que sabe Dios que el día que comas de él, ciertamente morirás y tus ojos van a ser abiertos. Es un razonamiento, mis hermanos, que Satanás pudo traer, hermanos, sobre Eva. Escúchame algo, hermanos, eso es una lucha espiritual. Satanás quiere que nos sintamos abandonados por Dios. Satanás estaba empeñado en poder atacar literalmente la mente de Eva para hacerle entender o hacerle creer a Eva, hermano, lo que Dios había hecho no era perfecto. No vivía Adán y Eva en un estado de inocencia perfecto, un mundo perfecto, el huerto del Edén, la casa del ser humano. Ese fue el lugar que Dios le dio a Adán y a Eva. Ese lugar era perfecto en todo. ¿Tenían razones Adán y Eva para ser infelices? Te lo pregunto. No había una razón para ser infelices, sino Satanás más bien quiso hacerle dudar del gran amor del Señor. Quiso hacerle dudar de que Dios no quería el bien para Adán y para Eva, sino por el contrario, quería meterle en la cabeza a Eva de que Dios no tenía un cuidado y que había algo del cual Dios le estaba de alguna manera, hermanos, privando. Satanás de alguna manera probablemente le habló a estos judíos y le estaba diciendo de alguna manera, miren las circunstancias difíciles que están a tu alrededor. Han pasado 70 años, vienen de un cautiverio literalmente. Esta es la profecía del profeta Malaquías. Vienen de un cautiverio, las cosechas, hay una devastación económica, no hay cosecha, no hay fruto y aparte de eso han pasado 100 años, no ha llegado la promesa y aparte de esto, miras algo, siguen siendo unos reos, siguen siendo unos cautivos de un imperio. Miren sus circunstancias a su alrededor. Dios les ha abandonado. ¿Dónde están sus cosechas? ¿Por qué Dios no los ha cuidado? ¿Por qué Dios no los ha cuidado? Hermanos, Dios demostró el amor de Dios sobre esta nación y sobre este pueblo. Y Él le dice, ¿sabes algo, Jacob, Israel? Yo te he amado. Y ustedes están diciendo, no, Dios, ¿cómo tú puedes decir que nos has amado? Si lo que vino es un caos alrededor, si hemos volvido del cautiverio y seguimos en la miseria, todo sale mal. Sin embargo, Dios le va a apelar algunos aspectos fundamentales para poder mostrarle a Israel, y quiero que tú y yo podamos estar atentos de las aplicaciones prácticas que Dios tiene para con nosotros y decirle, entiende que te he amado, entiende que tengo un amor, lo que pasa es que tú no puedes percibir el amor, y es lo que a continuación Dios le va a mostrar. Vamos a ver que Dios prefirió a Israel sobre Edom. Mira conmigo ahí en el versículo 2. Y le comienza diciendo el Señor, no era Esaú, estoy en la tercera parte del versículo número 2. No era Esaú hermano de Jacob. La pregunta, ¿eran hermanos o no eran hermanos? Sí. Si ¿quién era el mayor? Esaú era el mayor. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y mira la declaración de Dios. ¿Amé a quién?
amé a Jacob. No te me pierdas del contexto y mira conmigo. Yo te amé. Ustedes dicen, Señor, ¿en qué nos has amado? Pruébanos que nos has amado. Permíteme probarte que te he amado. Esaú y Jacob eran hermanos. Y yo amé a Jacob. Acuérdate que hay dos naciones representativas. La primera va a ser Jacob, que posteriormente pasó a llamarse Israel. Y la segunda es Edom, que son los descendientes básicamente de Esaú. Y Dios le está diciendo en el versículo 2, yo amé a Jacob. Versículo 3, y a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En su gracia, Dios escogió a Jacob, su padre, es decir, el padre, uno de los patriarcas de la nación judía, y rechazó a Esaú, quien de muchas maneras era un hombre mejor, y no tenemos el tiempo para poder discutir la razón por la que creemos que Esaú era un hombre mucho mejor en términos morales en este sentido que Jacob. Vamos a ver entonces que, hermanos, escogió Dios amar para que heredaran, es decir, Jacob, y esto específicamente sobre dos naciones, sobre Israel, Jacob, y sobre Esaú. Sin embargo, necesitamos notar esta aplicación muy interesante, es que Dios decidió, escúchame bien, amar a Jacob, porque Dios quería intimar, Dios quería establecer una relación pactual, una relación de pacto específicamente con la nación de Israel, con Jacob. Esto iba en contra de las costumbres, hermanos, que se tenía. Era la costumbre de la primogenitura. No del unigénito. Unigénito significa único hijo, pero primogénito era el primer hijo que nacía en el seno de una familia judía, y esos primogénitos llevaban la carga de la responsabilidad y de la bendición de la herencia. Eran los administradores de toda la herencia. Esto se le llamaba la bendición del primogénito. Sin embargo, por encima de la costumbre, Dios decidió amar al menor antes que al mayor. ¿Sí lo ves, verdad? ¿Lo estás mirando conmigo? Fue la decisión de Dios. También llamó a Edom y padre de los edomitas, y fue el primero de los hermanos de los hermanos gemelos. Con todo, antes de que nacieran, Dios había escogido como heredero a Jacob y llamó después a Israel. Esto lo vamos a entender en su contexto. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13 dice la Escritura, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, porque no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá, que dice, al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú dice, aborrecí. ¿Dónde estaba escrito esto? En Malaquías, y estaba escrito en el Antiguo Testamento. Amar y aborrecer. Yo quiero que nos podamos concentrar en esto. Dios está tratando con esta nación. Dios está tratando con este pueblo. Tú no nos has amado. Permíteme mostrarte la razón de mi amor. Primer argumento, ¿sabes qué? Que escogí a Jacob, te escogí a ti para mostrarte mis promesas, para darte mis pactos. Ahora, necesitamos entender lo que significa amar y aborrecer. Las palabras hebreas amar y aborrecer no se refieren, escúchame bien, a las emociones de Dios, sino a la selección de una nación para establecer con él un pacto específicamente. Así que a partir de este versículo necesitamos comprender que la situación en este pasaje no es que Dios simplemente ama a uno y aborrece a otro, escoge a uno y a otro no lo escoge. Esta no es la situación de este pasaje. La situación de este pasaje es que de dos naciones Dios decidió trabajar con una, Dios decidió darle pactos y promesas a una nación, y bajo ese principio le está diciendo, mira, tú dices que yo no te amo, entiende algo. Por encima de la primogenitura de Esaú, yo decidí amarte, Jacob. Yo decidí darte de alguna manera mis bendiciones. Aborrecer a alguien significa rechazarlo y no tener ningún tipo de relación, mis hermanos, afectiva con él. Por sí misma, estas palabras no determinan el destino eterno de Jacob y de Esaú. Sí lo puedes ver, ¿verdad?
Estas palabras no determinaban en ninguna manera, este pasaje no sugiere en ninguna manera que el destino eterno del alma de una persona estaba siendo de alguna u otra manera determinado. Lo que tenemos en contexto es que Dios le está mostrando a la nación judía: te amé, entiende, tú me dices que no te amo y te quiero mostrar que te amé y te di pactos especiales específicamente. Así que esto se refiere, mis hermanos. Estos verbos se refieren a los actos de Dios en la historia hacia las dos naciones que surgieron de ellos. Vamos a seguir viendo esta palabra amar y aborrecer para que podamos entender el contexto. Están en tiempos pretéritos perfectos y por tanto la connotación tanto de los tratos que Dios tuvo con Israel y con Edom. Lo que tenemos entonces es cuestión. Te quiero hacer ver que con Edom traté de una manera y contigo, Israel, he tratado de otra manera. Porque tú estás diciendo de que yo no te amo, como los que se dieron en la historia hasta el tiempo de Malaquía. Dios le está mostrando la historia y está diciendo: mira la vida de Edom, mira la nación de Edom y mira lo que ha sido tu pueblo. Mira, Edom son los descendientes de Saúl. Por lo general, estos descendientes de Saúl, hermano, estos descendientes, escúchame algo, no prosperaron, se convirtieron en un dolor de cabeza para la nación de Israel, y Dios le está mostrando esta gran verdad. Aborrecer no deben ser tenidos como una expresión, hermanos, positiva de la ira de Dios. La situación, permíteme por favor insistir en esta idea, la situación en este pasaje no tiene que ver con el destino eterno de almas. Este pasaje no lo podemos aplicar, mis hermanos, a personas particulares en todos los tiempos y en todas las edades. No es la aplicación de este pasaje, es simplemente una comparación en el que Dios le está diciendo a Israel: te amé por encima de Jacob, date cuenta, por encima de la tradición, te estoy presentando esto para que puedas entender. A propósito, la palabra aborrecer es la palabra que significa rechazar de alguna manera. Cuando Jesús ¿a qué vamos con esto de aborrecer verdaderamente? Es decir, que el amor que Dios tenía sobre Jacob fue tan grande que en comparación con sus acciones, así de salud, parecían llenas, hermanos, de odio. Lo que podamos ver acá entonces, claro que sí, es que el amor que Dios tuvo con Jacob, el amor específico que Dios está tratando de mostrar a la nación de Israel, fue pero tan grande que parecía que lo que Dios sentía por Esaú era odio. Y lo voy a demostrar por una aplicación práctica. Bueno, cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo: el que no aborrece, ¿te recuerdas?, a padre y a madre, ¿qué dice? No es digno de mí. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a aborrecer a su propia familia, está usando la palabra aborrecer en la misma línea ética que estamos mirando en este pasaje en Malaquías. Y aquí vamos a ir con mayor claridad. Nuestro amor por Cristo, nuestro amor por el Señor, nuestro amor por Dios, mis hermanos, tiene que llegar al punto, mis hermanos, que puede en ocasiones llevarnos, hermanos, a hacer que parezca como si estuviéramos rechazando, es decir, aborreciendo a aquellas personas que amamos. Tú y yo no podríamos amar más a nuestros hijos que a Dios. Tú y yo no podemos amar más a las personas que nos rodean que a nuestro mismo Dios. No sé si vas conmigo. Esto es lo que tenemos en contexto. Ahora, necesitamos entender que Dios juzgó a los edomitas, los descendientes de Saúl, y les dio a Israel la mejor de las tierras. Le prometió a Israel una tierra que fluía leche y miel. Pero trágicamente, esta nación de Israel, ellos mancharon la tierra con pecados abominables y paganos por completo, que mancharon la tierra que Dios le había dado. Sin embargo, Dios en su gracia, aunque después de 70 años los había traído y los había devuelto, mis hermanos, a su hogar. Israel cuestionó la acusación de Dios. Israel preguntó a Dios: ¿en qué nos amaste de nuevo? ¿En qué nos amaste, Señor? Al cuestionar, mis hermanos, y reclamarle a ese Dios santo y a ese Dios divino, Israel manifestaba desconfianza en Dios y falta de fe en su palabra. Yo quiero llegar y detenerme aquí para poder, hermanos, tener nuestras aplicaciones prácticas, y vamos a ir de frente con ellas. Ya, escúchame algo.
Cuando tú y yo decimos a Dios, Señor, ¿en qué me has amado? Vamos, que tú y yo lo hemos dicho. Vamos, que hemos en nuestro pecado, en nuestros momentos de quiebre y de crisis, decimos, pero si este es el Dios que te ama, si este es el Dios que me ama, ¿cómo puede ser posible que he vivido esto en mi vida, que ha pasado esto en mi vida? ¿Verdad que hay cosas que no entendemos, hermanos? No me dejes solo porque yo lo he vivido. Sí. ¿Verdad que hay circunstancias en las que decimos, Señor, no lo comprendo y tú me dices que me ama? Los judíos estaban diciendo, me ama, pero no puedo ver tu amor en mi vida. No puedo, Señor, ver tu amor en mi vida. ¿Sabes que esa es la puerta a la incredulidad y la declaración de Dios? Yo te he amado. No me has amado. ¿Cómo que no te he amado? Tú dices que no te he amado. Permíteme explicarte. Amé a Jacob antes que Saúl. Rompí la tradición del primogénito. Dios le había dicho a ella, 2 naciones, la situación se trata de 2 naciones ahí en tu vientre. ¿Te acuerdas? El mayor servirá ¿a quién? Al menor. ¿Cómo que no te ha amado? Escúchame, hermanos, Dios viene para decirte en esta tarde, ¿cómo que no te ha amado? ¿Cómo que no me ha amado Dios? ¿No has visto las bondades de Dios en tu vida? El hecho de estar en esta tierra, el hecho de que llegamos a nuestra casa y podamos comer y que podamos salir de este lugar en paz y tranquilidad, en libertad y respirar ese aire, es un símbolo de la bondad de Dios en tu vida y en mi vida. Dios es un Dios de amor. No entiendo cómo personas pueden dudar del gran amor de Dios, pastor, pero este versículo dice de que Dios aborrece a las personas. Hermenéutica, eisegesis, eso se llama eisegesis. Está teniendo una mala interpretación del texto bíblico. Este pasaje en ninguna manera está diciendo de que Dios aborrece a cada uno de los seres humanos. Pastor, ¿cómo es eso? Dios aborrece el pecado, mas no al pecador. Bueno, esa es una verdad fundamental. No, pastor, Dios aborrece también al pecador. Ya. Detente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿por qué queremos insistir en que Dios no ama? ¿Recuerdan lo que dice Juan? Literalmente. Pero no, este es humanismo. ¿Dónde sacas esta filosofía? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No, ni siquiera la Biblia dice Dios tiene amor. ¿Qué dice la Biblia? Dios lo define como una personificación del concepto epistemológico. Dios no es que tiene amor, no, Dios encarna. Cristo encarnó literalmente el amor en la cruz del Calvario y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Escúchame, no hay razón de que tú y yo dudemos del amor de Dios. Amén. Este mensaje se llama, no dudes del amor de Dios en tu vida. No puedes dudar de su amor, mis hermanos. Escúchame algo, hemos dicho que el dudar del amor de Dios es abrirle la puerta a la incredulidad, pastor. Es difícil, es complicado. ¿Verdad que hay circunstancias y hay personas que te van a hacer dudar del amor de Dios? Eso pasa en el trabajo, eso pasa en la familia, pasa en la iglesia, pasa en todas partes que podemos ir. Te quedas flipas, te quedas por completo impresionado de lo que las personas pueden hacer, de lo que las personas pueden decir, y eso por lo general va a ser que podamos dudar del amor de Dios. Lo que vemos en el mundo, la miseria que vemos en el mundo, la miseria que vemos a nuestro alrededor, mis hermanos, las miserias humanas que podemos ver, pueden hacernos dudar del amor de Dios. Te pregunto, bueno, pero si existe Dios, ¿por qué esto ha ocurrido en mi vida? Señor, si tú me amas, ¿por qué has permitido esto en mi vida? Dios le dice, yo te he amado. ¿En qué nos has amado? Pruébanos. La incredulidad. La palabra o ese sustantivo incredulidad es la característica de no confiar. Escúchalo, por favor, no te pierdas de esta definición de concepto. Es la característica de no confiar y no descansar. ¿Cuántos aman el descanso? Lo más hermoso que puede haber es descansar en Dios. La característica de no confiar y no descansar en alguien o algo especialmente usado, mis hermanos, de no confiar o descansar en el Dios de Israel y en Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿No estás descansando en el amor de Dios? Necesitamos descansar en su amor. Y por lo general los sincopesos y los familiares que nos rodean, si estamos enfermos o estamos pasando una crisis, le dice, ese es el Dios que tú sirves. Es todo lo que puede hacer tu pastor por ti. Solamente puede orar y no puede hacer más nada. ¿En quién descansamos hoy, mis hermanos? Permíteme rápidamente, acompáñame a tu Biblia, por favor, mientras tomo un poco de agua. Acompáñame a Hebreos, capítulo número 3 y versículo número 12. Vamos a avanzar rápido.
Hebreos capítulo número 3 y versículo 12. Y luego voy a leer una serie de versículos. Mira Hebreos 3:12 lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya, que dice, en ninguno de vosotros corazón que dice malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, uno de los terrenos más peligrosos en el que nos podemos parar es en el terreno de la incredulidad. Escúchame, Satanás está interesado que tú y yo seamos incrédulos en relación al Dios vivo. Mira el versículo dice, escúchame, el libro de los Hebreos es un libro de las advertencias. Por lo menos 5 momentos de advertencia Dios da en esta epístola de los Hebreos. Esta es una de ellas. ¿Qué dice, pastor? Mira, hermanos, que no haya, ¿qué dice? En ninguno de vosotros, no te pierdas las palabras. Mira lo que dice, corazón que malo de incredulidad, porque un corazón en el que albergue incredulidad es un corazón malo, porque no confía en Dios, porque no, hermanos, descansa en el Dios de los cielos. Y finalmente el resultado, para apartarse, que dice, del Dios vivo. ¿Sabes cuál es la razón por la cual muchas personas salen de la iglesia? ¿Sabes cuál es la razón? Porque han tenido un corazón incrédulo, han tenido un corazón malo, porque ellos piensan que Dios es un genio, que Dios va a chasquear los dedos y las circunstancias van a cambiar. Escúchame, la vida espiritual no funciona así. Hay momentos de oscuridad y en los momentos de oscuridad necesitamos confiar en el amor de Dios. Hay momentos difíciles, pastor, pero necesitamos confiar que Dios me sigue amando. Y tengo enfermedad, pero Dios me sigue amando. Y tengo problemas en mi hogar, pero Dios no ha dejado su amor. Dios es amor. Amén. Israel, yo te he amado. ¿En qué nos has amado, hermano? Dios nos guarde de que nunca le digamos a Dios, ¿en qué me has amado? ¿En qué me has amado, Señor? ¿Cómo que no te ha amado el Señor? A la par, Mateo 17:17, respondiendo Jesús dijo, oh generación, mira lo que dice, incrédula y perversa. Corazón malo, incrédulo. Generación incrédula y perversa. Siempre la incredulidad está asociado a un corazón, a una vida mala, de perversidad, mis hermanos. ¿Te recuerdas lo que dice la Biblia? Siempre en formas negativas. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Les comentaba a los hermanos esta mañana en el fraile que ha aprendido un nuevo verbo y también lo quiero compartir con ustedes. Es un verbo interesante. La palabra griega para fe es la palabra pistis. Hay otra palabra para incredulidad que se llama apistis. ¿Qué significa eso? El prefijo con fe y sin fe. Pero he aprendido un nuevo vocablo, un nuevo verbo. Por lo general no lo usamos mucho. Y es esa palabra que dice, ese verbo que dice descreer. ¿Cómo, pastor? Sí, descreer. ¿Qué significa eso básico, la aplicación? Hoy creemos. Hoy amamos a Dios con el corazón, queremos servirle, queremos leer la Biblia, queremos ser fieles en la iglesia, queremos venir constantemente a la iglesia, pero cuando las circunstancias se ponen malas, cuando se coloca una nube oscura alrededor nuestro, cuando cae un chaparrón de agua, hoy creemos, pero cuando las circunstancias son difíciles, entonces no le creo a Dios. Cuando Dios me da lo que tengo, lo que yo quiero, Dios me ama, pero cuando Dios no me da lo que yo quiero, Dios no me ama. ¿Cómo es la situación? Cuando Dios me da coche, cuando Dios me da casa, cuando Dios me da dinero, cuando Dios me da viaje, entonces Dios es bueno y Dios me ama. Mira cómo me ama el Señor. ¿Y qué sucede cuando las cosas se ponen difíciles? Venga, ¿se ponen difíciles o no se ponen difíciles? Hay cosas que no entendemos o hay cosas que no entendemos. Venga, no me dejes solo porque yo lo sufro y lo vivo también. ¿Ama o no ama el Señor? Claro que ama a Dios, claro que te ama el Señor. No le creas esa mentira a Satanás, que el Señor le reprenda con todos sus demonios. Los envía al abismo futuramente. Descreer, rechazar como falso, lleva la idea de rehusarse a no aceptar algo, no creer en algo que es una verdad fundamental y es acerca del amor de Dios. Este mismo verbo se traduce de la siguiente manera, hablando de quienes vieron al Señor. Ellos cuando oyeron que vivía, es decir, Jesús, y que había sido visto por ella, no le creyeron. Creer y descreer, ahí tenemos esa palabra. Quiero avanzar rápido. En el Antiguo Testamento Dios dice a la nación de Israel,
y aún con esto no creísteis a Jehová, vuestro Dios. Una de las características de la nación de Israel, ¿sabe cuál era? Era incrédula. Escúchame algo, es parte de lo que somos muchas veces como creyentes. No, Dios, yo le creo a Dios. No, pastor, yo creo en Dios. Muéstralo. Vívelo, practícalo, pero en realidad ¿podemos engañar a Dios? Venga, ayúdame. ¿Lo engañamos o no lo engañamos? No podemos engañar a Dios. Dios sabe perfectamente lo que hay en tu mente, en tu corazón, en el mío, en el tuyo. Estamos desnudos ahora mismo, abiertos por completo ante el Señor. Te he amado. Amén. Pero dentro no es un amén. Dentro es 2 más 2 son 4. No creo que esto suceda conmigo. Funciona tal vez con esta persona. Que quiero que te diga algo. He visto la mano de Dios en mi vida en este país. Conoces a Jorge López acá, cuando llegó como tu pastor. Pero no conoces muchas cosas que están para atrás, como yo no conozco las tuyas. Te voy a decir algo. He visto la mano. Y la he visto literal. ¿Cómo es eso, pastor? Literal. He visto a Dios enviando ángeles de carne y hueso metiendo la mano en mi vida. Ay, Dios mío, Señor. Es bueno. Es amoroso, te lo digo con garantía que está lleno de amor. Lo he palpado. No lo entiendo, no lo comprendo, pero he visto a Dios tocar el corazón de personas literalmente. Para que mi familia no quede sin pan. Yo no lo he buscado, pero Dios lo ha hecho. No dudemos de su amor. Por tanto, Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob, es decir, contra Israel. ¿Cuál es la razón? Eran incrédulos. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Una nación que se caracterizaba por la incredulidad, tal vez como tú y yo en el Nuevo Testamento, pero a pesar de que había hecho tantas señales de delante de ellos, finalmente dice que no creían. ¿En quién? Madre mía, muertos levantarse. ¿Tú has visto eso alguna vez? Yo no lo he visto. Cojos sanarse, literalmente. Lucas 4:40, y venían a él y traían a los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y dice que eran literalmente sanados. ¿Y no creían? No creían. ¿Qué dice? No creían en él. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela aquí en mi costado, y no seas incrédulo. Sé creyente. Eso resume el mensaje de Dios para ti y para mí hoy. Hermano, hermana, seamos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seamos creyentes. Madre mía. Se manifestó el Espíritu de Dios. Seamos creyentes. Finalmente, el Nuevo Testamento dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Este debe ser nuestro clamor hoy. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Ven conmigo. En los momentos de nuestras crisis, todos las tenemos, ¿verdad que sí? Sí. Una crisis que nos da, ese término griego, perispaos, ese es el término para afanarse. Estamos afanados, la mente y la cabeza no se queda quieta. Estás jalando de distintas direcciones. Esto por aquí, esto por allá, esto por aquí, esto por allá, esto por aquí, esto por allá. Y Satanás haciendo su trabajo en nuestra mente. En ese momento podemos clamar y decir: Señor, ayuda a mi incredulidad. Quizás Israel pensó que su inconformidad era legítima, sus quejas: tú no nos has amado. Ellos pensaban que eso era legítimo. Decían los hermanos: mira, escúchame algo, muchas veces tenemos quejas y pensamos que esas quejas son legítimas. Y muchas veces esas quejas que damos a Dios y que damos de personas, por lo general no son legítimas. Y después de todo, ya habían pasado cerca de 100 años desde que el pueblo había regresado al exilio, y el reino predicho por los profetas todavía no se había materializado. Y ellos podían decir: ¿cómo dices que nos has amado? Estoy dando argumentos por los cuales ellos decían: tú no nos has amado.
la pregunta, ¿esto era una realidad? Te hago una pregunta, ¿tenían ellos el derecho, digámoslo así, tenían ellos la evidencia para decir, tú no nos has amado? Sinceramente, ¿la tenían o no la tenían? No, sí la tenían. Sí la tenían. Pero es que ahí no está la situación. La situación es que por encima de la evidencia, yo sigo creyendo que tú eres amor. Ahora sí lo ves conmigo. Mira, permíteme seguir avanzando. Más bien el pueblo seguía caminando por gobernadores extranjeros, versículo 8, no tenemos el tiempo, y tenían graves crisis económicas. De haber leído con cuidado los pactos deuteronómicos, se habían dado cuenta de que esa desgracia que había venido sobre ellos no era más que la consecuencia y no la causa de su desobediencia. La nación entera necesitaba arrepentirse de sus pecados y de su incredulidad para con Dios, mis hermanos, y volver al amor y volver a enamorarse del Señor, del Dios amoroso que le había dado pactos y le había dado promesa. Una prueba de su amor fue el trato que Dios tuvo con Edom, y no puedo avanzar más porque tal vez por el tiempo debo mochar algunos aspectos, pero Dios le está mostrando el trato que tuvo con Edom. Mira conmigo el versículo 3, a Saúl aborrecí. Y debes entender que he tenido un trato contigo diferente y tú lo debes reconocer. Escúchame, hermano, mírame un momento. Entiende algo, el trato que Dios tiene contigo, aunque tú y yo no veamos las cosas, es muy diferente al trato que tiene con el inconverso. Tú sabes que dice el libro de Proverbios, que Dios no va a hacer morir al justo juntamente con el impío. Eso es una maravillosa expresión, porque no es una promesa. Es una maravillosa expresión del amor de Dios. Dios no va a hacer morir al justo juntamente, que dice, con el impío. Me gusta mucho el Salmo 1, seguramente lo conoces. ¿Sabes cómo termina el Salmo número 1? ¿Quién sabe cómo termina el Salmo número 1? Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a hacer? Perecerá. Dios le dice, mídete con Edom y ve mi amor. Mídete con Edom y vas a ver mi amor. Así que Dios convirtió los montes de Edom en desolación, versículo 3. Hacia huevo recí, convertí sus montes en desolación. Mira lo que sigue diciendo, sígueme con tu vista. Le dice, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos, ¿qué dice? A edificar ¿qué dice? Lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán. ¿Y qué iba a hacer Dios? Yo los destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Yo no creo que debo de redundar en esta aplicación, pero escúchame algo. Aquí la situación no es una situación en la que debemos engavetar moralmente a Dios diciendo, mira, pastor, Dios aborrece al mundo y ama a otros. No, esta no es la situación. La situación es, Jacob, mira, ve con tus ojos, míralo, mira a Edom y mírate a ti. Tú sabes que los edomitas también fueron llevados cautivos por los babilónicos, pero no se volvieron a levantar nunca más. ¿Y sabes quién se levantó? ¿Y quién todavía permanecía? ¿Sabes quién? Te voy a decir algo. Este pueblo necesitaba desaparecer por su paganería y idolatría. La nación de Israel. Sí. Sin embargo, el amor de Dios y la promesa de Dios los restauró y ellos siguieron permaneciendo. Finalmente utiliza el título Jehová de los ejércitos, un título utilizado en este versículo 24 veces. Tú eres el Dios de los ejércitos, ¿y por qué no nos libraste de los babilónicos? Tú no entiendes el amor de Dios. Estoy terminando. Escúchalo. La falta de amor a Dios es la fuente de todos los pecados. ¿Qué te parece? Dice Juan, el amor no consiste en que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos amó a nosotros, ¿qué? Primero. ¿Cuándo nos amó? ¿Qué me dice? ¿Cuándo nos amó Dios? ¿Dónde nos amó Dios? ¿Cuándo y dónde? En la cruz. ¿Recuerdan lo que dice ese himno? En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. ¿Qué dice? Fue allí por fe,
Doy a Jesús y siempre feliz con Él seré. En esa cruz fue la mayor prueba de su amor a tu vida y a mi vida. No hay razón, hermanos, de dudar de su amor. Pastor, pero hay oscuridad, no pasa nada. Habían pasado ¿cuántos años? 100 años, habían vuelto del cautiverio. La economía estaba quebrada. ¿Les amaba a Dios o no le amaba? Es que esa no es la situación de la vida cristiana. A Dios se le ama con o sin con. Se le ama en pobreza y en riqueza. ¿Te recuerdas lo que dijo Agur? No me des pobreza ni me des riqueza, sino dame del pan necesario. Es la versión de 1 Timoteo capítulo 6. Así que, hermanos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Nos ama o no nos ama? Venga, más que sustento y abrigo. ¿Es así o no es así? Más que sustento y abrigo. Vacaciones, comida, helado, chucherías, dulces. ¿Alguien dice amén conmigo? Amén. Buenos hermanos, ¿alguien dice amén conmigo? Amén. Buenas hermanas, ¿alguien dice amén conmigo? Amén. Buena iglesia, Peniel. Amén. Amén. Buen pastor. Amén. ¿Por qué se ríen? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. Amén. Dios es un Dios de amor. Pastor, no entiendo, yo tampoco, créeme. Pero vamos ahí en tu lugar donde estás. Has pasado momentos tristes. Te has sentido humillada, te has sentido humillado en el trabajo, en el hogar, aún no sé, en la iglesia, ojalá que no, pero escúchame algo. Dios es un Dios de amor. Yo he amado, yo los he amado a ustedes, yo he amado a ustedes, dice el Señor.